pantalla. Hola, el Todopoderoso les bendiga. Deseo que estén teniendo un buen tiempo. Vamos a orar e iniciamos. Estamos trabajando en nuestra materia hermenéutica bíblica. Hoy trabajamos el último gran tema, que es el tema de los métodos de interpretación bíblica. ¿Correcto? Voy a darles como una pequeña, un pequeño repaso o un pequeño acercamiento a los diferentes métodos de interpretación bíblica que hay. Vamos a orar e iniciamos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque nos amas, porque nos bendices, porque nos levantas, porque nos fortaleces, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios, te damos porque tú eres Rey, porque tú eres nuestra roca y escudo. En ti confiamos, en ti esperamos. Gracias por cada persona que tomará esta clase, Señor. Los que la verán posteriormente en diferido, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, permite que esta enseñanza que estamos adquiriendo pueda ser también, Dios de la gloria, puesta en práctica, ¿no? Porque es como finalmente ese objetivo. Gracias te damos, Señor amado. Danos sabiduría, abre nuestra mente, nuestro corazón para entender las cosas, aún desde perspectivas diferentes a la nuestra, Padre. Para tu gloria y honra. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar el tema de los métodos de interpretación bíblica. Métodos de interpretación bíblica. Recordemos que estamos trabajando ¿cómo se llama? Hermenéutica, ¿correcto? Hermenéutica. Y de la hermenéutica vimos o hemos visto varios grandes temas. El primer gran tema que vimos de la hermenéutica fue el de los contextos. Vimos geográfico, cultural, histórico, lingüístico, teológico, religioso, en fin. Hay muchísimos contextos. Luego vimos los géneros literarios. Dijimos que la Biblia no tiene un solo género literario, sino que tiene poesía, literatura sapiencial, narrativa, tiene epistolar, sapiencial, en fin. Y luego vimos la figura literaria. Las últimas dos clases estuvimos viendo las figuras literarias. Eufemismos, pleonasmos, sinécdoques, hebraísmos, prosopopeyas, silepsis, prolepsis, metonimias, en fin. De todos estos temas, quiero decirles que no los he agotado. Al contrario, esto es solamente un abordamiento, un acercamiento de esos temas. Esto es como introductorio. Bueno, no tan introductorio tampoco porque pues hemos visto las cosas con profundidad, pero a lo que me refiero es que ninguno de esos temas se agota. Siempre se agota, es el tiempo, ¿correcto? Pero los temas no se agotan, los temas continúan y continúan allí. Entonces, este otro asunto es para ver los métodos de interpretación bíblica. Ese es el cuarto tema. No hay una sola manera o un solo camino para interpretar un texto bíblico. Hay varios caminos y como vamos a ver, dependiendo también el objetivo, así será el camino que se elija. Pero también por otro lado, dependiendo del camino que se elija, así será la resultante de esto. Eso es como lo interesante y lo complejo de este asunto. Por eso es que nosotros vamos a ver que varios temas que se trabajan van a estar, digamos, van a tener interpretaciones diferentes por el método de interpretación que se utiliza. Y les voy a comentar de algunos métodos que hay. Entonces empezaré diciéndoles que en la investigación, ojo, los resultados dependen en gran medida del método. Recordemos que la teología es una ciencia. Eso es una discusión que hay en la mesa del teólogo si la teología es ciencia o es disciplina. ¿Ya? Entonces, personalmente, no tiene que ser su postura, pero personalmente, según lo que he investigado y según algunos grandes eruditos, hablan de que definitivamente la teología sí es ciencia, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, Karl Barth dice que la teología es una ciencia, cosa con la cual estoy de acuerdo, pero hay otros que dicen que no es ciencia, sino que es disciplina. Pero sí es ciencia porque la ciencia, por ejemplo, tiene un método de estudio, un objeto de estudio, y la teología también lo tiene, ¿correcto? Tiene unos caminos, unos métodos.
La teología también los tiene, como los estamos viendo. Tiene personas que lo investiguen, lo que pasa es que los métodos de estudio de la teología son diferentes a los de otras ciencias que se llaman ciencias duras. Las ciencias se dividen en ciencias duras y ciencias blandas, ¿correcto? Las ciencias duras, por ejemplo, son esas de física, química, física cuántica, todo lo que es, por ejemplo, biología, que si se le adiciona, por ejemplo, este líquido a este otro en X proporción y usted hace ese experimento, va a pasar exactamente lo mismo 1.000 veces, ¿correcto? Entonces, esas son las ciencias duras. Las ciencias duras también se llaman así porque también son ciencias que se aplican, digamos, a muchas áreas de la tecnología y sobre todo las ciencias duras dejan mucha plata. Mientras que hay otras ciencias que son las ciencias blandas que durante muchísimo tiempo no se consideraron ciencias. Entre esas ciencias están las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿correcto? Las ciencias sociales son, por ejemplo, precisamente sociología, antropología. Las ciencias humanas son, por ejemplo, psicología, y ahí está la ciencia social reina, la ciencia humana reina para nosotros, que es la teología. Ellas son o tienen otros métodos diferentes a las ciencias duras, ¿correcto? Pero entonces, en la investigación de las ciencias blandas y sobre todo la teología como ciencia, los resultados dependen en gran medida de los métodos que se emplean. Entonces, hay varios métodos. ¿Cuál es el método que empleo y qué es lo que quiero lograr? ¿O qué es lo que quiero lograr? Y con base en eso, entonces, planteamos el método. Entonces, ese método que nosotros usamos es también uno de los elementos por los cuales se llega a diferentes interpretaciones de un mismo texto de la palabra de Dios y sobre todo el mensaje, las implicaciones teológicas que hay en ese texto. Reitero, no debería ser así. La verdad es que todo texto de la Biblia tiene una sola interpretación, supuestamente. Todo texto de la Biblia tiene una sola interpretación. Lo que sí tiene es muchas aplicaciones, eso ya es diferente, pero una sola interpretación, es decir, ¿qué quiso decir el autor con ese texto? Pero realmente no es así. No es así. Debería tener una sola interpretación, pero realmente no la tiene. Un solo texto de la Biblia puede tener muchísimas interpretaciones, y eso se debe ¿a qué? Reitero, al método que se utiliza para interpretarlo. Se debe también a las creencias previas que tiene la persona que está interpretando, que eso lo vamos a ver ahorita, eso se llama dogmática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a un mismo texto no se le debería poder atribuir diferentes sentidos de tal manera que permitan o exijan interpretaciones diferentes. ¿Ya? Reitero, un texto de la Biblia tiene un solo significado, pero en la práctica no es así. En la práctica no es así. Entonces, allí siempre usted va a decir o va a preguntar, mire, que es que yo tomé unas clases de hermenéutica, o yo escuché una prédica o escuché una enseñanza y ese predicador dijo ¿qué? Y usted va a decir, pero es que yo había escuchado algo diferente antes. O también, por otro lado, se va a decir, mire, es que yo sabía esto de este versículo, pero es que me vinieron a decir otra cosa. Muy seguramente usted en este curso ha escuchado cosas diferentes a lo que ya había planteado en otros cursos o a lo que usted ya había aprendido en algunas prédicas o enseñanzas. Y usted finalmente termina diciendo, bueno, ¿y con qué me quedo yo? ¿Cuál será el cierto? ¿Cuál será verdadero? ¿Cuál será falso? Y bueno, realmente se trata más bien no tanto como de decir de buenas a primeras y descartar, decir, finalmente este es el verdadero y este es el falso, no, sino que hay que ver las cosas desde diferentes perspectivas, porque puede ser que no sea algo, digamos, contradictorio, sino más bien complementario, que eso también se puede dar. La postura que usted tenía o la que le habían enseñado o la que tiene ahorita y la que le van a enseñar después
muy seguramente no necesariamente tienen que ser, digamos, totalmente contradictorios, sino más bien complementarios. Eso suele pasar también. ¿Ya? En otro grupo que tengo de estudio, una estudiante me preguntaba acerca de esas diferencias que hay en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en un texto dice que Saúl se suicidó arrojándose sobre la espada de él. Pero hay otro texto que dice que no, que Saúl, hubo un siervo que iba pasando y Saúl lo llamó y le dijo, mátame porque es que me vienen persiguiendo y no quiero que estas personas me vayan a hacer vejámenes, mis enemigos. Y entonces que la otra persona tomó la espada y lo mató. O cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que Judas se ahorcó, pero en otra parte dice que Judas se cayó y se rompió por la mitad, correcto, se le rompió por la mitad en la cabeza y, y también aquí esta parte, y bueno, quedó regado todo eso por ahí. Entonces, finalmente la pregunta es cuál es verdadera y cuál no. Y eso es algo muy complicado. A veces hay relatos de la Biblia que dicen que fueron 5.000 los que alimentó el Señor con unos pocos panes y peces. Y hay otros textos que dicen no, que no fueron 5.000, sino que fueron 4.000. Y hay otros textos que hablan de los 10 ciegos y hay otros que hablan de los 10 leprosos y hay otros que hablan de los 9 leprosos. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace asunto? Etcétera, etcétera. Hay otros que hablan de los 2 ciegos y el otro que habla de un solo ciego. En fin, entonces esa persona me preguntaba, ¿y cuáles son las explicaciones para esos textos? Entonces yo le decía, hay algunos textos que han ensayado una interpretación, digamos, más bien complementaria. Pues de pronto, por ejemplo, lo que se ha dicho de Judas, ¿realmente se ahorcó? No, entonces dice, no, sí se ahorcó, pero la soga estaba mal amarrada o estaba podrida, y entonces la soga se rompió, se soltó y él cayó al piso y al caerse se rompió, se abrió por la mitad y se le regó todo eso. Bueno, entonces son cosas así. Otros no se puede dar como una solución y hay que respetar eso. Porque si el agiógrafo o si los escritores de la Biblia no les interesó, digamos, como tratar de fusionar eso, de cómo, a ver, cómo conciliamos, porque es que aquí dice que 5 y aquí dice que 3, o aquí dice que es 5.000 y aquí 4.000, en fin. Si al escritor de la Biblia no le interesó hacer eso, de tratar de solucionar esas diferencias, a nosotros tampoco nos debe interesar. Es decir, ahí está en la Biblia eso y ya tenemos que ser honestos, ¿ya? En fin, pero entonces, toda interpretación de la Biblia debe estar precedida de un honrado análisis crítico. Ojo, de los conceptos previos alojados en la mente, aquí le estoy colocando una palabrita del exégeta. ¿Qué es eso de exégeta? Exégeta la nominación o el nombre que se le coloca a la persona que está interpretando el texto bíblico. La palabra exégesis viene de un verbo griego que se dice, se lee así precisamente, exégesis. Entonces, exégesis significa sacar, extraer. La idea es que cuando yo estoy siendo un exégeta, es que extraigo, saco del texto bíblico lo que el texto dice como tal, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Todos nosotros cuando vamos al texto bíblico leemos y decimos, pues yo creo que ese texto dice esto y esto y esto. Lo que le estoy diciendo acá es que nosotros tenemos que hacer un análisis muy honrado, muy honesto intelectualmente de los conceptos que usted y yo tenemos en nuestra mente antes de hacer este trabajo exegético. Porque les dije que las ciencias duras, cuando usted habla de las ciencias duras, ¿qué pasa si a esto le aplico una fuerza y entonces masa por fuerza y cuánto va a recorrer y depende cómo esté el camino que va a recorrer, si ese es plano, si están bajadas, si están subidas, etcétera, etcétera? Y todo eso, usted hace eso una y mil veces y siempre le va a dar lo mismo. Que le adiciona a un solvente otro líquido y entonces eso le va a dar siempre lo mismo, lo haga una y mil veces. Pero en las ciencias blandas,
y sobre todo en las ciencias humanas, no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Usted y yo tenemos unos conceptos previos. O sea, eso es lo que se conoce como una propedéutica. Usted y yo tenemos una propedéutica. Propedéutica es una enseñanza preparatoria. Usted y yo tenemos unos conceptos que hemos venido construyendo con el devenir del tiempo. Esos conceptos vienen de lo que usted ha escuchado, de lo que usted ha leído, de lo que usted ha experimentado, ¿correcto? Y todo eso ya ha formado unos conceptos en su mente. Lo que se le está diciendo acá es que usted tiene que ser muy juicioso y muy honrado en el momento de hacer una interpretación bíblica respecto a esos conceptos que usted tiene en su mente. Y decir, si este concepto que yo tengo no es el más adecuado, necesito realmente cambiarlo. Necesito abandonar ese concepto y asumir otro. Ahora, eso es bonito, así como lo estoy diciendo yo, y es fácil decirlo. Es muy, excesivamente, tremendamente complejo hacerlo. Hacerlo, ¿por qué? Porque cuando usted tiene que soltar esas creencias que usted tiene respecto a ABC, el asunto se complica muchísimo, porque usted se sentirá que se está traicionando a sí mismo, sentirá que está traicionando a ese pastor o a esa persona que a usted lo educó, la educó teológicamente en esos primeros años cuando usted empezó a ir a la iglesia. Y usted va a decir, es que ese hombre era un siervo de Dios, ese era un hombre de oración, de ayuno, etcétera, etcétera. Y puede que sea así, de buen testimonio, etcétera. Pero pasa algo bien curioso. Muchas veces esas personas son de buen testimonio y todo lo que quieras, pero no son teólogos, no han estudiado teología. Y desde esa perspectiva, una cosa es el buen testimonio y otra cosa es que una persona sea alguien que lee mucho la Biblia, alguien que ayuna, alguien que hace mucha guerra espiritual, como hacen guerra espiritual en las iglesias, pero otra cosa muy diferente es que sea una persona estudiada teológicamente. Eso es muy diferente. Una cosa es cuando yo leo la Biblia e intento decir, sí, mire, aquí en la Biblia dice esto y esto y esto, y otra cosa es muy diferente, es cuando yo la leo en hebreo, cuando la leo en griego, cuando le aplico a esta Biblia lo que se conoce como las ciencias bíblicas. Oh, te digo una cosa, las ciencias bíblicas hacen que tú llegues a conclusiones tan diferentes que una se queda, wow, muchas veces devastado, muchas veces diciendo, ¿y ahora qué? ¿Correcto? Y entonces al ser humano le da miedo quedarse sin en qué creer. Le da miedo. Nosotros necesitamos aferrarnos a algo conceptualmente, en la fe. Pero si alguien viene y me dice, no, es que ni siquiera en la fe eso funciona de esa manera, funciona de esta otra, uno dice, wow, ¿cómo quedo yo entonces ahí? Entonces, reitero, no es tan fácil, pero la verdad es que sí deberíamos hacer ese análisis honrado, honesto. Varias veces usted me ha dicho, me ha escuchado decir, necesitamos ser intelectualmente honestos. Y claro que necesitamos ser intelectualmente honestos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Un primer método que nosotros conocemos de interpretación bíblica es el método literalista. Método literalista. Ojo, este método también se conoce con el nombre de letrista, literalista o letrista. ¿Qué significa eso? ¿Por qué literalista o letrista? Porque este método de interpretar la Biblia es una interpretación a partir del significado atribuido a las palabras, a las letras del texto como tal, a las letras del texto como tal. Entonces, básicamente el postulado de este método es que un texto ha de entenderse siempre en el sentido literal. Ojo, a menos que sea razonablemente inadmisible, a menos que razonablemente uno diga, no, esto no, o sea, no es lógico lo que están diciendo, ¿correcto? Entonces, a menos que razonablemente uno diga, sí puede ser interpretado de manera literalista este texto, entonces allí no se puede interpretar de esa manera. Pero este método literalista dice que el texto ha de entenderse siempre en su sentido literal. Vamos tejiendo acá y les voy diciendo.
Entonces, este método literalista saca conclusiones exegéticas de una frase o incluso de una palabra o incluso de una sola letra de la Biblia. Este método es el que utilizan muchas personas que son tremendamente pegados al texto bíblico y dicen, no, pero es que ahí dice que... Nosotros en este curso hemos escuchado, por ejemplo, cuando hablamos del contexto histórico, yo les dije, es muy posible que muchas de las historias tal cual están en el texto bíblico no hayan tenido lugar así. Bienvenida a la interpretación mítica desde esa perspectiva, pero ¿qué me diría el literalista frente a eso que le acabé de exponer? Diría, no, usted está equivocado, eso es una herejía. ¿Cómo se le ocurre que se va a decir eso frente a esta parte? Pero efectivamente sí es así. El literalista va a decir, no, o sea, todo al pie de la letra tal cual está escrito, ¿correcto? Pero otros métodos de interpretación van a decir, no, no necesariamente tiene que ser así. El que interpreta la Biblia desde una perspectiva literal, saca conclusiones exegéticas de una frase, de una palabra o incluso de una letra. ¿Y por qué de una letra? Porque como la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo esto sea cumplido, entonces obviamente estas personas sienten un profundo respeto por la escritura a tal punto que la consideran sagrada hasta en las letras. Ni siquiera estoy hablando de palabras, de letras como tal. ¿Correcto? Ahora, no significa que los que trabajan otros métodos de interpretación bíblica no sientan respeto por la escritura. Claro que lo sienten, lo que pasa es que se dan la oportunidad de leer el texto bíblico de manera crítica y eso no es malo, ni eso es una herejía, ni entonces la persona que lo hace se puede decir, no, esa persona ya está, mejor dicho, en el infierno, ya con un pie en el infierno. No, no hay ningún inconveniente, sencillamente son, reitero, diferentes maneras de interpretar el texto bíblico. Pero los que trabajan el método literalista, reitero, sienten un profundo respeto por la escritura y la consideran sagrada hasta en sus más mínimas letras. Claro, para hacer una interpretación de estas, se tiene que creer en alguna materia. Yo dicto en la introducción al Antiguo Testamento, yo hablo de las diferentes teorías de inspiración bíblica. Y esas teorías de inspiración bíblica hay más o menos unas 10 diferentes, es decir, que la Biblia haya sido inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, eso no es discusión. Claro, claro que fue inspirada. La discusión no es, digamos, dentro de los diferentes ámbitos cristianos. La discusión no es si la Biblia fue inspirada por Dios o no. Nosotros inmediatamente decimos, claro que lo fue. Ah, pero es que hay otro asunto un tanto más complejo. Es, ¿de qué manera fue la Biblia inspirada por el Espíritu Santo? ¿De qué manera? Y hay varias teorías de inspiración bíblica. Una de esas teorías de inspiración bíblica se llama la inspiración verbal con inerrancia. ¿Qué dice esta teoría de inspiración verbal con inerrancia? Dice que Dios dictó cada una de las frases y de las letras de la Biblia. Que el ser humano solamente sirve como una especie de autómata, como una especie de secretario que solamente presta su mano para copiar todo lo que Dios le dicta palabra por palabra, letra por letra. Y obviamente, si Dios dictó cada una de las frases, palabras y letras de la Biblia, pues hay que abogar por algo que se conoce como la inerrancia bíblica. ¿Qué es eso de inerrancia bíblica? Ese concepto dice que la Biblia está libre de errores, que la Biblia no tiene absolutamente ningún error de ninguna índole. Y eso es muy bonito, muy romántico, pero la verdad es que no es así. Frente a esta teoría de inspiración verbal con inerrancia, hay otras teorías de inspiración bíblica, inspiración dinámica, inspiración parcial, intuición natural. Cada una de esas que les estoy mencionando son otras
teorías de inspiración bíblica. Entonces, eso es un poco complejo ya este asunto, ¿ya? Pero claro, cuando una persona está interpretando la Biblia desde un método literalista, necesariamente tiene que creer en una inspiración verbal con inerrancia. Es decir, Dios dictó cada una de las palabras y las letras de la Biblia, en las frases, y la Biblia está exenta de errores. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano no es simplemente alguien que coloca o que presta su brazo, su mano, para que el Señor dicte y Él escriba todo lo que el Señor le va dictando. Eso es lo que propone esta teoría de inspiración verbal con inerrancia. Y los que interpretan la Biblia de manera literalista, entonces trabajan con esta teoría de inspiración verbal. Ahora, entonces, este método literalista, reitero, va a tomar, digamos, la inmensa mayoría de la Biblia de manera literal, porque es que, a ver, es que eso es lo que está escrito, eso está ahí, ¿cómo lo va a cambiar? Y les decía que ellos no interpretan la Biblia de manera literalista, a menos que ya sea intelectualmente inadmisible. Ejemplo, cuando la Biblia habla de que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y quítala de ti. Es mejor entrar a la vida con una mano y no con las dos ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor entrar a la vida siendo solamente teniendo un ojo o ninguno de los dos ojos, pero que se salve. Claro, desde esa perspectiva, ya el literalismo ya no va hasta allá, porque uno no se va a quitar un brazo porque es que como la Biblia dice, ¿correcto? Aunque sí he escuchado de casos extremos que hay personas que han hecho eso. Ya obviamente hay algunas patologías ahí bastante fuertes psicológicas, pero sé que hay personas que han hecho eso. Bueno. Pero entonces, por otro lado, reitero, para una persona que interpreta la Biblia de manera literalista, por ejemplo, los días de la creación son 6 días y para de contar. Dios hizo el mundo en 6 días y para de contar. Lunes hizo esto, domingo hizo esto, lunes esto, martes esto, miércoles hasta el sábado, que descansa, ¿correcto? Y los días de la creación son 24 días de 24 horas y para de contar, ¿ya? Allí en eso, tal cual está, por ejemplo, hablándose de la serpiente, hablando con Adán y Eva, y entonces allí, con base en eso se dice, estas personas, muy seguramente Adán y Eva anteriormente se podían comunicar con los animales, y los animales tenían, la serpiente por lo menos tenía patas o tenía alas, y volaba o caminaba, pero entonces a partir de esa maldición, entonces empieza a arrastrarse, porque es que ahí dice el texto bíblico. Una persona que maneja otros métodos de interpretación bíblica va a decir, no, eso es un mito. Eso es un escenario que monta el escritor bíblico para dar a conocer una gran verdad. ¿Cuál gran verdad? Perdóneme. Pues que el ser humano cayó en pecado, el ser humano pecó. Pero eso de la serpiente, del árbol, del fruto, de la serpiente hablando con Adán y con Eva, etcétera, etcétera. No, todo eso es sencillamente una historieta que se inventa la geógrafa. Entonces, fíjese cómo van siendo interpretaciones totalmente diferentes de eso. ¿Ya? ¿Me estoy haciendo entender hasta lo que les he dicho hasta el momento? Este es un Sí, muy bien. primer método de interpretación bíblica, que es el método literalista, que propone la Biblia debe interpretarse de manera Literal. literal, tal cual está en la Biblia, frase por frase, palabra por palabra, incluso letra por letra, a menos que intelectualmente sea inadmisible aceptar la literalidad, como en los casos que le acabé de colocar del ojo y de la mano. Pero de resto todo es literal. Preguntas de esta parte. O Entonces sea, aquí, sí, Gloria. hay iglesias que son literalistas, o sea, que tienen se mueven en este concepto.
La inmensa mayoría. Gracias por la pregunta. Mire, el cristianismo evangélico, el cristianismo es una religión, ¿no? El cristianismo se divide en tres grandes, digamos, segmentos. Cristianismo católico, cristianismo evangélico y la iglesia griega ortodoxa, ¿ya? Que la iglesia griega ortodoxa está como en medio de las dos. No es ni evangélica ni católica. Y la iglesia cristiana evangélica tiene, digamos, dos grandes divisiones. Los cristianos evangélicos unitarios o unicitarios y los cristianos evangélicos trinitarios, ¿correcto? Los trinitarios. Y los trinitarios se subdividen a la vez en iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas, iglesias históricas y los grupos judío-mesiánicos. Estoy hablando del cristianismo evangélico trinitario. Mire ya cuántas divisiones le he dicho del cristianismo. El cristianismo es una sola religión, pero tiene todos esos segmentos. Nosotros somos cristianos evangélicos y reitero, entre este grupo hay trinitarios y unitarios. Y los trinitarios, reitero, se dividen en pentecostales, neopentecostales, carismáticos, iglesias históricas y grupos judío-mesiánicos. De esos 5 grupos que le mencioné ahorita, hace un segundo, los grupos pentecostales, neopentecostales y carismáticos, por lo general, trabajan este método de interpretación bíblica. O sea que este método es el más utilizado para la interpretación bíblica en las iglesias. ¿Quiénes son los que no utilizan este método? Por lo general, las iglesias históricas y los teólogos. Por lo general, un teólogo no utiliza este método, digamos, de manera tan recalcitrante como lo utilizan las iglesias, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que por lo general la gente que asiste a las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas, por lo general no están educados teológicamente, ¿ya? Ni los pastores y mucho menos los feligreses. De hecho, ven como con cierta sospecha, como con cierta malicia, el que una persona estudie teología, ¿ya? Y hay una situación que es un poco más compleja aún, y es que esas iglesias por lo general son las más grandes que existen, las pentecostales, neopentecostales y carismáticas. Son las iglesias más grandes que existen. Las otras iglesias que se llaman históricas, que la nominación que se le ha dado de iglesias históricas no es tampoco tan correcta, porque eso significaría que acaso las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas no tienen historia. Entonces tiene que decir claro que tienen historia. Y estas otras también se llaman históricas. ¿Pero por qué se les llama históricas? Porque son iglesias que tienen muchísimo más tiempo de existencia. Por ejemplo, las iglesias históricas son bautistas, luteranos, calvinistas, presbiterianos, los menonitas. Creo que ustedes han escuchado hablar de algunas de esas iglesias. Esas son las iglesias históricas. Los bautistas es una de las iglesias más antiguas que hay, 500 años de historia en el cristianismo evangélico. 500 años de historia. Los menonitas también 500 años de historia, que son iglesias que nacen allá en la Reforma, junto con los luteranos, junto con los calvinistas. Frente a los grupos, por ejemplo, pentecostales, que los grupos pentecostales llevan 120 años de historia. Los grupos neopentecostales llevan 30, 40 años de historia. Los grupos carismáticos, que la carismática nació aquí en Colombia, también tiene más o menos unos 40 años de historia. Entonces, 40 años comparado contra 500 años, pues es bastante. Ahora, por otro lado, los 500 años de las iglesias históricas evangélicas, cristianas evangélicas, comparados con más o menos con los 1600 años que tiene la iglesia cristiana católica,
también es bastante curioso. Entonces, y así vamos. Pero entonces, estas iglesias que le estoy comentando, por lo general utilizan el método literalista. Ellos obviamente no van a aceptar aspectos como lo mítico en la Biblia, aspectos como un método liberal de interpretación, ¿correcto? O como, digamos, todos esos elementos que hay allí y que hemos estado viendo en el texto bíblico, ¿ya? Entonces, cuando se trabaja este método literalista, también es muy complicado que esas personas entiendan, por ejemplo, que la Biblia habla de aspectos, por ejemplo, como las figuras literarias que veíamos en las clases anteriores. Hebraísmos, sinécdoques, pleonasmos, eufemismos, y la Biblia está llena de eufemismos, por ejemplo, solamente por colocar un ejemplo allí. Muy bien, preguntas del método literario. Ahora, ojo, ninguno de estos métodos que le voy a presentar es la gran panacea, es decir, que este método, ese es el mejor de todos. Y este otro método, no, ese método es el peorcito, eso ni siquiera para qué verlo, para qué observarlo, no. Cada uno de estos métodos es muy válido, correcto, hasta cierto punto. Lo que pasa es que estos métodos, cada uno de esos métodos tiene sus propias limitantes. Sus propias limitantes. Y también tiene sus propias fortalezas. Claro, gran parte del texto bíblico hay que trabajarlo de manera literal. Pero hay otros pedazos del texto que no. Entonces, fíjense, por ejemplo, la Biblia habla de no matarás. Pero después de que dice no matarás, dice mátenlo todo, quémenlo todo, maten niños, maten mujeres, maten todo. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Dice no matarás, pero después encuentran a un señor que está recogiendo leña en el día de reposo y lo llevan a la cárcel porque no sabían qué tenía que hacer con él. Y el Señor después dice, mátenlo, apedréenlo. ¿Y qué pasó con Acán y el manto babilónico? Mátenlo, apedréenlo. Y mataron a él y a toda su familia. Perdón, y entonces, ¿dónde está el no matarás? Entonces ahí no se puede aplicar eso de manera literalista. ¿Se me hago entender? Entonces Sí, pastor. son aspectos complejos. Y por otro lado, está también el asunto de que Jesucristo dice la Biblia también no adulterarás. Pero Jesucristo posteriormente dice, a ver un momento, es que no es solamente el acto físico como tal, no es solamente el acto carnal de un coito, sino que es la intención de su corazón. Si en su corazón tuvo la intención, ya adulteró con ella o con él. ¿Sí? Entonces ahí esa ya no es una interpretación literal. El pueblo judío, los judíos, los fariseos tenían también una interpretación literal del texto bíblico. Y la interpretación literal es cuando le llevan a la mujer adúltera al Señor para que él dé la orden y empezar a apedrearla. Y él dice en un momento, a ver, eso es lo que dice la letra del asunto, pero ¿qué dice el espíritu? Acá, eso es muy importante. La Biblia, y eso es lo que vamos a ver en el otro método que viene, la Biblia tiene una letra, pero también tiene un espíritu. Si yo me quedo solamente en la letra, nos fregamos, porque ¿dónde está el espíritu? Que es finalmente lo más importante del texto bíblico. Eso es como lo que quiere indicarnos aquí. Muy bien, preguntas. ¿Qué otras preguntas tenemos de este método literalista? Bueno, entonces veamos otro método de interpretación y ahí vamos colocando ejemplos de uno y otro. El método alegórico. Este método es casi que lo contrario del anterior. El método alegórico. ¿Qué es una alegoría? Empecemos diciendo que la alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Tengamos en cuenta esto. Entonces, usted y yo hemos escuchado mucha gente leyendo e interpretando la Biblia de manera alegórica. ¿Cómo así? Que todo lo que ellos leen es algo que representa o simboliza algo distinto. A ver, no es tal cual está ahí.
No, lo que quiere darnos a entender es esto. Es decir, eso no es literal, sino que es sencillamente un símbolo. Lo que realmente quiere representar es ABC. Ya le voy a dar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es una alegoría? Es algo en lo cual se utiliza que una cosa sea representada o que simbolice otra cosa distinta. ¿Listo? Entonces, con este método, la exégesis que nosotros hacemos de un pasaje varía mucho. Varía porque se puede adaptar a las formas cambiantes del pensamiento de cada época. Recordemos que el pensamiento en el ser humano es muy similar en todas las épocas, pero también es muy diferente. Es decir, hay unos ciertos parámetros que se mantienen, pero hay unas tendencias diferentes. Nosotros hoy pensamos de manera diferente a lo que pensaban hace 50 años, porque hace 50 años no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían YouTube, no tenían Kawaii, no tenían TikTok, nada de eso. Entonces nosotros estamos viendo la realidad de maneras diferentes, unas realidades virtuales, ¿correcto? Pero aún en esas realidades virtuales hay ciertos sistemas económicos, políticos, éticos, que se mantienen, ¿correcto? Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo cuando digo que cuando la exégesis alegórica varía la exégesis de acuerdo a los pensamientos que imperan en cada época, ¿ya? Y claro, efectivamente es así. Este método alegórico tiene los antecedentes en la época del helenismo, es decir, los griegos fueron los que trabajaron este método alegórico tremendamente, porque y este método sirvió muchísimo para la teología y sobre todo sirvió muchísimo en la época de Cristo. Este método alegórico se puso en boga 100 años o siglo segundo antes de Cristo, al siglo segundo después de Cristo. Ese fue el tiempo en el cual más se utilizó toda esta parte. Y aquí, en este proceso, hay dos cosmovisiones diferentes que están en conflicto. Por una parte, la mítica tradicional y por otra parte, la científico-filosófica. Qué pena es que pasó un carro con una bulla terrible, por favor me disculpen. Bueno, entonces resulta que hay dos cosmovisiones. Una que es la cosmovisión mítica, es decir, el mito es todas aquellas explicaciones que se intentan dar para decir cómo es que existe un personaje, una planta, un lugar, en fin, y sobre todo cómo los dioses se pronuncian respecto a eso. Entonces hay una cosmovisión que es la mítica, que es la cosmovisión tradicional para tratar de explicar una cantidad de cosas que existen, pero que no sabemos cómo fue que llegaron a la existencia. Y por otro lado viene otra cosmovisión que es la científico-filosófica. Ya lo que es ciencia requiere de otras pruebas, de otro discurso, ¿correcto? Para demostrar algo. Entonces, allí hay como dos cosmovisiones que estaban en conflicto, que mucho tiempo han estado en conflicto, ¿correcto? Y entonces, este método alegórico sirve mucho para intentar, digamos, como por lo menos explicar de una manera diferente esas cosmovisiones. Le digo que durante muchísimo tiempo estuvieron en conflicto y están en conflicto, pero últimamente se ha dicho no necesariamente tienen que estar en conflicto. Son perspectivas diferentes, pero complementarias. Complementarias. Todo lo que dice la ciencia del ser humano, claro, investigaciones y todo eso que han llegado a esas conclusiones, pero es que el ser humano tiene una parte inmaterial. Esa parte inmaterial es lo que nosotros llamamos alma y espíritu, emociones,
Ahora, en la actualidad, se habla del sistema límbico. ¿Recuerdan ustedes? Por lo menos cuando yo estudié, a nosotros nos decían que nosotros teníamos los 5 sentidos, ¿no? Y que teníamos unos sistemas. Un sistema nervioso, sistema óseo, sistema circulatorio, sistema, en fin. Pero muy pocas veces le hablaban a uno del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. Tristeza, dolor, rabia, angustia, alegría, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, es un buen ejemplo para decir, a ver, la ciencia dice del cuerpo del ser humano ABC, ¿correcto? Aquí están los estudios que lo demuestran, etcétera. Pero también esa cosmovisión mítico tradicional dice, pero es un momento, porque es que el ser humano, aparte de carne y hueso y sangre, también tiene una parte material que es alma y espíritu y pensamientos y emociones. Entonces, ¿cómo se fusionan esas dos ahí? Entonces ahí es cuando le digo que son cosmovisiones que durante muchísimo tiempo se dieron en conflicto, pero que en la actualidad se dice, no están en conflicto, son complementarias. Entonces, la tensión entre la mitología y la filosofía se resolvió mediante la alegorización de los poemas clásicos. ¿Ya? Entonces, la alegoría dijo, no, muchachos, un momento, es que esto representa ABC, esto significa ABC, ¿correcto? Y entonces, así fue que surgió ese método alegórico. Los relatos de los poetas del pasado no debían entenderse en el sentido literal, ¿ya? Es decir, toda esa manera como ellos explicaban todo este origen de todo el universo, la creación del ser humano, de todo, porque el ser humano siempre ha tenido esas mismas preguntas. Y obviamente hay gente que se aventura a dar respuestas. Eso pasó también en la Biblia. Pero la Biblia no es la única respuesta. Ahí estaba también la filosofía helénica, pero también están otras filosofías de Oriente. También están los mayas, nuestros pueblos indígenas que tienen sus propias filosofías, etcétera. Entonces se dice, no, perdón, es que esas literatura y todas esas tradiciones que hay no deben entenderse de manera literal. Eso tiene que entenderse, eso son alegorías, es lo que es el método alegórico, ¿ya? Entonces, el primer representante del judaísmo helenístico que usó este método alegórico, intentando fundir las cosmogonías, tanto judía como griega, fue un señor que está en la laminilla que se llamó Aristóbulo. Y este Aristóbulo nació o estuvo vigente en el siglo II antes de Cristo. ¿Ya? En el siglo II antes de Cristo. Entonces les decía yo que en la época de Jesucristo hubo muchísimo, este método alegórico estuvo en boga tremendamente. Entonces, por ejemplo, el método alegórico que se aplicó, reitero, a Jesucristo, nos dice a nosotros que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, etcétera, etcétera. Varias veces les he mencionado ese texto. ¿Y de quién está hablando ahí? Allí cuando dice el texto en Isaías capítulo 6, 7, 8, 9, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿De quién está hablando ahí? Pues de Jesucristo, dice la mayoría de gente de la iglesia. Eso es una interpretación alegórica, porque en el texto bíblico como tal del Antiguo Testamento, en la época de Isaías, no está hablando de Jesucristo, ¿no? Está hablando de un señor que se llamó Ezequías, un rey de Israel. O les decía yo, cuando la Biblia habla de Isaías 53, lo que se conoce como el canto del siervo que sufre vicariamente. ¿Recuerdan ustedes? Que dice que cómo la bofetearon, que le botaron esputos en su barba, etcétera, etcétera, que lo golpearon, en fin. ¿De quién Y se están hablando desfiguró. ahí? Entonces todo el mundo dice, pues ¿de quién va a estar hablando, hombre? De Jesucristo. Eso es una Claro. interpretación alegórica, porque en el Antiguo Testamento, en Isaías, no está hablando de Jesucristo, está hablando de el pueblo de Israel y de la gente, los siervos de Dios que sufrieron ciertos vejámenes cuando eran llevados a los exilios o cuando los maltratan por ser siervos del Señor. ¿Ya? O por ejemplo, cuando habla de que la serpiente que Moisés levantó en el desierto,
Y entonces usted en la iglesia ha escuchado, a ver, esa serpiente, pues ¿quién es? Ahí está Jesucristo en el Antiguo Testamento, hombre, ahí está la serpiente que levantó. ¿Y qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Vea, el Nuevo Testamento dice que así como a Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, etcétera, etcétera. Pero eso es una interpretación alegórica. Porque cuando Moisés levanta la serpiente en el Antiguo Testamento, él no está pensando en Cristo en el Nuevo Testamento, no, él no está pensando en eso, ni sabe de ese asunto. Y, ni él está levantando esa serpiente para eso. Está levantando la serpiente por orden de Dios, según el texto bíblico, recordemos que dice que cuando una persona la picara, la mordiera una serpiente, volteara a mirar hacia la serpiente de bronce y era sana, era sana. ¿Ya? Entonces, allí están como esos conceptos. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla del bautismo. En el Nuevo Testamento, entonces, los seguidores de Cristo y de Juan el Bautista se están bautizando. Perdón, ¿y eso dónde está? Entonces, sí, claro, está allá cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y por el río Jordán allí. Entonces, eso es el símbolo, el bautismo. De allá es que estamos tomando esto acá. Eso es una interpretación alegórica del texto bíblico. ¿Ya? O cuando habla, por ejemplo, del maná en el desierto y dice, y yo soy el pan de vida, yo soy la puerta estrecha, todo eso son interpretaciones alegóricas del texto bíblico. ¿Sí? O sea que esa interpretación es bastante interesante y, ojo, es una interpretación de las que más abunda en la actualidad en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque para hacer una interpretación alegórica realmente la gente no necesita, o creen que no necesitan saber muchísimo, pero realmente sí necesitan saber y harto, porque la Biblia tiene, digamos, varias interpretaciones o varias, digamos, varias reglas para interpretar un texto alegóricamente. Es decir, yo no puedo, así como usualmente se hace, porque es que, ¿por qué abundan tanto las predicaciones alegóricas en la actualidad? Porque de pronto una persona, el pastor de una iglesia estuvo tan ocupado todo el día o toda la semana y no, yo no he preparado predicación y me toca predicar ahorita en 2 horas, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y muchas veces está el que está dirigiendo la alabanza y dice, bueno, y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor y el otro, ¿yo qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Una predicación alegórica se arma en 3 minutos. Usted está pasando del púlpito, de la silla donde está al púlpito y ahí en ese lapso la puedes preparar. Ah, ya, voy a decir que el texto de, qué sé yo, de Noé cuando se emborrachó y que su hijo, dice la Biblia, que descubrió su desnudez, significa esto y esto y esto, y le meten un cuento así bien, y a eso le dan matiz de espiritualidad, le dan un matiz de revelación divina, y uno dice, wow, esto de dónde lo sacaron, increíble, es increíble. En fin, por ejemplo, la Biblia habla del agua, representando ¿qué? Ayúdenme ahí en ese caso. La, el agua en la Biblia alegóricamente es ¿qué? La vida, Es la vida. ¿no? Sí, muy Sí. bien. ¿Qué más en la Biblia? El agua es representación de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Cuál? Salvación. De salvación. ¿Basados en qué texto? De salvación. Sí, por eso, pero ¿basados en qué texto? Ah, De nacer ya, del agua y el espíritu. sí, cuando habla del nuevo nacimiento y todo eso, sí, sí, correcto, gracias. Cuando habla sí, en la Biblia también el agua es símbolo de la palabra de Dios. En la Biblia el agua es símbolo también, curiosamente, de tribulación, ¿no? Recordarán ustedes. En la Biblia, por ejemplo, la levadura es símbolo de qué? Curiosamente, la levadura es símbolo de pecado en la Biblia, pero también es símbolo del reino de los cielos. El reino de los cielos es como una medida de levadura que una mujer guardó en una masa
y que no se sabe cómo trabaja, pero finalmente toda la masa está leudada. ¿Ya? Entonces, en fin, hay ciertos parámetros para utilizar la alegoría en la Biblia. Reitero, ¿cuál de estos métodos de los cuales estoy hablando es el correcto y cuáles entonces son los que están equivocados? No, no podemos decir, este método está absolutamente errado o este método está absolutamente en lo cierto. No, lo que tenemos que hacer es mirar qué textos de la Biblia se pueden interpretar utilizando el método literalista, pero hay otros que no se pueden interpretar de esa manera, sino que hay que interpretarlos de manera alegórica. Ahí está la pericia del exégeta. Cuando yo tengo que ubicarme en cuál es la interpretación de uno u otro. ¿Listo? El más distinguido exponente del método alegórico fue Filón de Alejandría. Él vivió entre el 20 a.C. al 54 después de Cristo y consideraba que el Antiguo Testamento era superior a la producción griega. Aquí siempre ha habido una pelea entre teología y filosofía, ¿correcto? Y entonces Filón dice, no, la teología es superior a la interpretación griega. Mire lo que dicen los que practican el método alegórico frente al método literalista. Dicen, el literalismo representa un nivel de inmadurez en la comprensión. El literalismo representa un nivel de inmadurez en la comprensión. Ojo. El significado literal es el cuerpo de la escritura, mientras el alegórico es su alma. Bastante interesante. Y reitero, muchas cosas de la Biblia se deben interpretar de manera alegórica para poder lograr esto que está acá. ¿Correcto? Porque lo que se dice es que lo literal es como el cuerpo, como lo material de la escritura, pero lo alegórico es el alma, el espíritu de la misma como tal. ¿Ya? Entonces, mire lo que plantean los que trabajan el método alegórico. El literal es para los inmaduros. El alegórico es para los juiciosos. Reitero, o sea que el método alegórico es mucho mejor que el literal. No, no. Eso depende del texto que nosotros estemos interpretando. Ahora bien, claro. Por otro lado, cuando utilizamos, digamos, el método literal, hablemos de David y Goliat. Por ejemplo, David peleando contra Goliat. ¿Hasta dónde va lo literal allí? Bueno, hay que ver, digamos, habría que ver qué tanto de esa historia sucedió tal cual como está en el texto bíblico. Eso por una parte. Pero digamos que ya lo tenemos establecido y finalmente sí. David mató a Goliat, etcétera, etcétera. Pero eso a nosotros, digamos, aparte de ser una historia bastante interesante, bien contada, que llama la atención, ¿qué otro aspecto se puede manejar de eso? ¿Qué otro aspecto? Entonces, podemos decir que el aspecto que se maneja ya no es de la literalidad, sino de lo alegórico, aquí viene el ejercicio alegórico. ¿Cuál es el gigante con el cual estás peleando o debes pelear tú? ¿Cuál es el gigante contra el cual debes enfrentarte? ¿Ya? Ahí ya deja de ser literal para ser alegórico. Y claro, muy válido. Claro que sí. Porque si yo no hago esa alegoría allí, pues entonces el texto no me dice nada a mí. Ya no me dice nada a mí, pero entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Entonces, el gigante para mí es, por ejemplo, ese sistema económico neocapitalista. Son, por ejemplo, esas grandes multinacionales de los alimentos transgénicos. Son esas grandes multinacionales mineras como Minesa. Son esas grandes multinacionales del cartón como Smurfit Kappa que están destruyendo todo y quitándole la tierra a nuestros indígenas del Cauca. Yo soy pequeño, yo soy frágil y esos son como Goliat, pero en la Biblia
David mató a Goliat. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué puedo yo hacer para destruir esas grandes multinacionales con todo su poder, con todo el dinero que tienen, con todas las influencias que tienen? Allí hay un método alegórico, una interpretación alegórica del texto bíblico que sirve para que yo tome esa historia de David y Goliat y que la aplique a mi vida. ¿Me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo? Sí, pastor. Entonces, por eso este personaje dice que el literal es para los inmaduros y el alegórico es para los juiciosos. Que el literal es la materialización, el cuerpo de la Biblia, mientras que el alegórico es el alma de la Biblia. ¿Ya? Pastor, una preguntita. Margui. En la parte de la Biblia que dice que Adán y Eva comieron la manzana del árbol prohibido, ¿cómo podemos entonces interpretar esa parte? Ya. Allí entonces hay que ver que, bueno, entendamos que siempre se ha dicho y tradicionalmente se dice que es una manzana, pero realmente ahí la Biblia no habla de manzanas, ¿correcto? Dice que un fruto, pero cuando la Biblia habla de, por ejemplo, cuando la Biblia habla de cielos y tierra, está hablando de la totalidad de la creación. Cuando habla de día y de noche, está hablando de la totalidad del tiempo. Y cuando habla de bien y de mal, está hablando de la totalidad del conocimiento. Pero realmente, o por lo menos nosotros no lo conocemos, no hay un fruto que Dios lo haya hecho y que cuando la persona lo muerde, entonces inmediatamente empieza a saber todo de física, de química, de trigonometría, de física cuántica, de geografía, de historia y claro, por supuesto de teología. Porque es el fruto del conocimiento del bien y del mal. No, no lo hay. Entonces, desde esa perspectiva, ese famoso fruto de ahí es algo simbólico. Es algo simbólico. ¿Ya? Básicamente, lo que quiere decir es, o sea, ustedes van a saber qué es bueno y qué es malo. Es decir, ustedes van a estar, digamos, como conscientes de que lo que hicieron es bueno o es malo. Pero eso no es lo que le propone la serpiente supuestamente a Eva. Lo que ella les propone es que no. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto van a ser como dioses. En el hebreo está. En el hebreo está. Ustedes van a ser dioses también. Ahí está el término Elohim. O sea, que le hizo una promesa, pero espectacular, porque el ser humano siempre ha querido ser el Dios, o por lo menos actuar como si fuera Dios y no tener que pedirle cuentas, pedirle consejo y darle cuentas a Dios. Entonces le dio donde era y entonces esta persona accede a comer de ese fruto. ¿Ya? Pero que realmente haya un fruto como tal, no. Que realmente haya una serpiente que, reitero, tenía patas o tenía alas y que se comunica con Eva y que como he escuchado muchas veces dialogaba, que Adán antes de la caída tenía la capacidad de comunicarse con todos los animales y todo ese asunto. No, todo eso es una historieta que el escritor bíblico inventó. Él la inventó, tal cual como Jesucristo inventa todas esas historias con las que él nos enseña. El geógrafo la inventa, correcto, para contarnos una verdad. ¿Cuál es la verdad que quiere contarnos? El ser humano cayó en pecado. El ser humano cayó en pecado. Es una verdad teológica. Pero ¿cómo, dice el escritor bíblico, cómo les enseño yo esta verdad teológica a esta gente? Que estamos participando ahora de una naturaleza caída, pero que antes no era así. Antes Dios nos hizo impecables, inmortales. Cuando hablo de impecables es sin pecado. Que nos hizo inmortales y todo ese asunto. ¿Cómo es? Entonces allí hay otros aspectos diferentes. Que obviamente allí hay que interpretar de manera alegórica. ¿Qué sería lo literal del texto bíblico? Las serpientes que se arrastran, un hombre, Adán, una mujer, Eva, ¿correcto? Los árboles, pero árboles que sí existen, pero de ahí al que sea el árbol de la vida, del conocimiento, del bien y del mal, de la ciencia, etcétera, etcétera. Pues la Biblia sí termina hablando del famoso árbol, ¿cierto? Hasta en Apocalipsis. Pero realmente esos son mitos fundantes, es decir, una explicación de qué fue lo que pasó desde la teología. ¿Qué es lo alegórico? Lo alegórico entonces es
es, reitero, la comunicación entre la serpiente y el ser humano, ¿correcto? El fruto como tal, las hojas, las vestimentas que esta persona se coloca, y sobre todo lo alegórico, es decir, lo mítico en este caso, lo mítico, es decir, lo teológico, es el gran pecado que el ser humano cometió. Pero ahora, es que el pecado no se circunscribe al morder ese fruto, haya sido cual haya sido. Lo mordí y ahí entonces cayó el pecado. No. El pecado básicamente que tuvo lugar en Génesis 3 es lo que en la Biblia se llama una concupiscencia. Recordemos que es concupiscencia. Es algo que, un pensamiento que viene a la mente. Mire, ¿cuántos pensamientos se nos vienen a la mente a nosotros? Durante el día, a la semana, al año, ni hablar. Pero la concupiscencia es de dejar que ese pensamiento baje a nuestro corazón y luego hacerlo obra. ¿Ya? Eso es grave. Hay un proceso fuerte, pero es un proceso. Entonces, ese Génesis, capítulo 3, no está hablando de una época, de un día específico a una hora específica. Sí, es que eso fue el viernes siguiente al viernes de la creación, a los 8 días, a las 3 de la tarde fue cuando mordió el fruto. No. No, porque también hay que tener en cuenta aquí que recordemos cuando la Biblia habla de que los llamó los Adán. Recordemos que no está hablando de una pareja. ¿Cuántas parejas hizo Dios al inicio? No sé cuántos cientos o miles. Recordemos que el término Adán en el hebreo significa género humano, raza humana, humanidad. ¿Correcto? Allí tenemos que tenerlo en cuenta, esta parte. Género humano, raza humana, humanidad. ¿Ustedes están viendo ahí una hoja blanca? Sí, pastor. Lo que está en el hebreo, cuando se habla de esto, es esto de acá. Esto es el hebreo. El Adán. Adán en capítulo 1, capítulo 2, no es un nombre propio. No es un nombre propio, es un sustantivo común, colectivo. En el hebreo, obviamente. ¿Qué significa Adán? Género humano. Raza humana. Humanidad. Por eso, en otras Biblias le llaman seres humanos. ¿Que fue una pareja? No. ¿Cuántos cientos o miles? Tampoco sabemos. ¿Ya? Pero entonces, el pecado de Génesis 3 no se circunscribe a el día viernes a las 3 de la tarde, sino que es lo que llamamos concupiscencia. El ser humano cada vez va dejando que ese pensamiento que le vino a la cabeza baje a su corazón y se vuelva obra. Entonces, el gran pecado de Génesis 3 es desapropiarse. Decirle a Dios, no quiero pertenecerte. Quiero pertenecerme a mí mismo. Quiero saber y quiero ser yo el que quiero ser yo el que diga que está bien o que no está bien, sin necesidad de preguntarle a usted, Señor Dios, ¿eso está bien? ¿Correcto? Entonces, fíjese que hay partes, como casi todo en la Biblia, que se pueden utilizar y se deben hablar de manera alegórica, y hay otras partes que se deben hablar de manera literal. ¿Me explico? Sí. Claro, obviamente todo eso hay que
mucha tierra para, mucha tela para cortar, definitivamente. Preguntas de este método alegórico. Entonces, aquí reitero la pericia del exégeta bíblico es mirar qué método escoge para interpretar X texto de la Biblia. ¿Hasta dónde me acompaña ese método o hasta dónde debo tomar otro? ¿Ya? ¿Hasta dónde debo tomar ese método o hasta dónde debo tomar otro? Preguntas. Discúlpenme, un ejemplo bastante casero. Un ejemplo. Bueno, que para usted las mujeres no, de pronto no es tan complejo. Usted ve que necesita soltar un tornillo de X mueble que está así como dañado. ¿Y cómo se desarmará o cómo se arreglará eso? Ah, sí, hay que meterle un tornillo acá. Entonces usted decide si ese tornillo lo va a meter con un desarmador, con un atornillador, o si lo va a meter con un martillo. Le cuento que es muy seguro que con los dos posiblemente entra. Pero si lo mete con el martillo, aunque ese tornillo entra, pero entra torcido, no hace lo que debería hacer, no presta la función que debería prestar, pero entró. Usted lo colocó. Eso pasa también con estos métodos alegóricos. Usted le puede aplicar un método alegórico a algo que es literal o el método literal a algo que debe ser alegórico. Y de pronto le funcionará, pero ¿es lo correcto? ¿Cumple la función para la cual está establecido? No, realmente no. Entonces es como eso. Reitero, discúlpeme este ejemplo tan casero, pero es así. Muy bien. Hablemos Pastor, entonces, Sí, perdón, Gloria. pastor, entonces en una iglesia donde se mueva el método alegórico quiere decir que es cuando uno recibe unas enseñanzas que no son literales, o sea, que Claro. ni siquiera existen. Cuando empiezan a plantearse todo lo del Antiguo Testamento y a decir, ¿esto significa qué? Esto significa ABC, esto significa otra cosa. Ejemplos de alegoría, pero mal utilizada en el texto bíblico. ¿Han escuchado alguno de esos? ¿Alguna enseñanza alegórica que ustedes dicen, no, realmente esto no es como tan así? ¿Qué enseñanza han Pero escuchado? aquí hay varias. Ajá. Describamos una así como por ejemplo, ¿Será que de pronto? Sí. ¿Cuál? Una de las grandes enseñanzas que a mí me preocupa muchísimo dentro de la iglesia, que es alegórica, es su palabra tiene poder. O sea, en la Biblia, la palabra que tiene poder es la palabra de Dios. ¿Ya? Pero la palabra del ser humano no tiene poder. Es decir, no tiene ese poder creador que tiene la palabra de Dios. Pero usualmente se enseña muchísimo como si eso fuese así. Como el decreto, pastor, que la gente dice decrete tal cosa. Es correcto, es correcto. Entonces se habla, pero es que en la Biblia habla de decretos. Vean, pero es que el decreto en la Biblia es una cosa totalmente diferente. Entonces sí se ha hablado mucho acerca de confiese, decrete, pero y entonces se toma mucho esta palabra que está acá. Cuando hablamos también de los pactos. Oh, espectacular ese ejemplo. Sí, señora, ya vamos para allá. Mira este vará.
Esto es lo que dice Breshit Bara. En el principio creó Dios los cielos. Y este Bara de acá es la palabra en la Biblia para crear, pero es una creación que en la teología eso se conoce como creación. Ay, perdón, ustedes no están viendo el tablero, ¿cierto? No. Ay, qué belleza. Yo acá escribiendo hebreo, mejor dicho, y allí sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, pastor. Mira, esta palabra bara es la segunda palabra que está en la Biblia, Breshit bara. En el principio creó. Esta es la palabra crear y en la teología eso se llama una creación ex nihilo. Ex nihilo. Por favor, Doris, tenme allí el ejemplo que colocaste que es muy interesante. Ex nihilo. Y esa creación ex nihilo significa una creación sin tener materia prima preexistente. Materia prima preexistente. Es decir, nosotros los seres humanos no podemos crear sin tener una materia prima preexistente. Es decir, ¿por qué hay este libro? ¿Por qué hay esta Biblia? Porque había un papel, había un árbol, de ese árbol se sacó un papel y ese papel y hay unas máquinas que imprimen, etcétera, etcétera, y da como resultado el libro. Pero eso no es crear, eso es moldear. Pero Dios tiene la capacidad de crear sin tener una materia prima preexistente. Pero curiosamente, ¿cuál es el asunto de esto? Que esta palabra de acá, esta palabra bara, en la Biblia se utiliza única y exclusivamente para Dios. Dios, en el texto bíblico. Ni siquiera una vez se utiliza para el hombre. Entonces, ¿de dónde se saca ese concepto de que nosotros tenemos la capacidad que confiéselo, que declárelo, que decrételo y que si lo confiesas eso se va a dar? De textos, por ejemplo, como dices, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será atado en el cielo y de estas palabras, pero realmente no es así. A lo que se habla de que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, se refiere a la predicación del evangelio. No es que por fin y lo decreto y yo voy a ser dueño de esta casa y voy a comprarme el carro y la finca y como ya está dicho ya es, sí, pero no trabaje, mijo, a ver cómo le va. O sea, ahora el asunto es, ¿cuál es el problema acá? Que esto, aquí es una confesión, o sea, las cosas no funcionan de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque la gente por lo general dice, pero es que vea este como habla negativo siempre, mire cómo le va. Eso sí es verdad, porque es que mire, este siempre habla todo negativo y mire cómo le va en la vida. No, no le va mal en la vida porque esa persona hable negativamente, sino que es una persona que aquí en su interior es negativa, es pesimista, no quiere hacer las cosas, las hace mal, etcétera, etcétera, y pues claro, le va mal. Y entonces es una consecuencia de lo que él está viendo que le va la manera de hablar de él. Por eso esa persona fácilmente dice, no, pero yo para qué negocios, eso no me va a ir bien, no, yo para qué una relación sentimental, si eso sé que me van a poner los cachos, no, pero no es correcto esa parte. ¿Me hago entender? Entonces, este concepto aquí no va. El concepto que planteaba Doris, que es una de las teologías más fuertes que se enseñan en la actualidad, pacte con Dios, siembras, cosechas, promesas. Bueno, usualmente yo he escuchado mucho en las iglesias, ¿quieres que tu esposo por el cual has estado orando llegue a los pies de Dios? Pacte. Que tu hijo se arrepienta y se pacte con Dios. Perdón, eso no es tan así. El pacto con Dios, Dios hizo solamente un pacto con el ser humano, un pacto, ¿ya? Que ese pacto lo renueva Jesucristo con su sangre, ¿ya? Pero para de contar, el ser humano no puede pactar con Dios, porque los pactos se hacen entre iguales y el ser humano de ninguna manera es igual a Dios, ¿ya? Entonces allí hay que tener en cuenta eso. Eso es mentira de que si tú siembras y se toman textos que aparentemente dice, claro, uno dice, sí, claro, es que ahí está, vea, es que está clarito. Pero eso es una interpretación alegórica que no es la más correcta. ¿Ya? Entonces son interpretaciones equivocadas allí de pactos, de siembras, de la famosa... usualmente esos textos que hablan de las siembras es
y le dicen a uno cosas, por ejemplo, como, a ver, si usted cosecha, si usted siembra papa, pues ¿qué va a cosechar? Ah, no, pues papa, obvio. Y si cosecha zanahoria, no, pues zanahoria. Y si cosecha violencia, no, pues violencia. Y si no cosecha nada, no, pues, y si no siembra nada, no, pues no va a cosechar nada. Por eso, entonces tiene que sembrar para cosechar. ¿Correcto? Tiene que sembrar o tiene que pactar o prometer para que le vaya bien a veces, etcétera, etcétera. No, eso bíblicamente no es correcto. No es correcto. Yo escribí un artículo para la revista de la universidad, se llama De la teología de la prosperidad de sus males, hablando de cómo eso no es correcto y los presupuestos teológicos que utilizan ellos no son los más correctos. No es cierto. Entonces, pero se utiliza a partir de qué? De un método alegórico de interpretación bíblica, correcto. Un método alegórico de interpretación bíblica, es decir, eso es lo que aplica, pero la aplicación es equivocada, es equivocada. Igual como algunas promesas que hay promesas generales en la Biblia y hay promesas individuales. Por ejemplo, yo escucho a muchas personas que dicen, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los herirás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, etcétera, etcétera. Salmo capítulo 2, me lo sé de memoria. Y ya lo confesé y ya lo declaré y eso va a ser. Pero ojo, ese salmo es un salmo de entronización del rey. Ese salmo se leía cuando el rey era entronizado, es decir, lo coronaban y se le leía ese salmo. En ese momento se creía que cuando el rey era coronado, Dios lo adoptaba como hijo y le daba esa promesa de pídeme y te haré por herencia a las naciones. Pero una cosa es que uno sea un rey en esa época y otra cosa es que sea un pobre mortal en este momento. Entonces ya ponerme a confiar, Señor, es que tú me prometiste, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Te pido las naciones, Señor, y te pido las naciones y de ahí por allá piden una cantidad de cosas. Es una interpretación alegórica totalmente equivocada. ¿Ya? Igual también pasa como en estas, lo que estamos hablando de de los pactos y todo ese asunto. Lo grave de eso es que se coloca en boca de Dios cosas que Dios no ha dicho y que como Él no las ha dicho ni las ha prometido, no piensa cumplirlas porque tampoco es el objetivo de Él. Claro. Entonces la gente después dice, es que a mí me prometieron que ABC y eso no se me cumplió. Dios es mentiroso. Perdón, es que Dios no te prometió nada. Dios no te prometió nada. Pasa también cuando se leen textos por ejemplo, de sanidad, y se le dice a una persona, no, es que Dios te va a sanar, mire, ese texto es para ti, tome ese texto, crea, etcétera, etcétera. Y yo con esto no estoy diciendo que no tiene que haber fe, claro que tiene que haber fe. O sea, esto es un hilo delgado, muy, muy, muy fino, en el cual obviamente yo tengo que tener fe, tengo que confiar en el texto bíblico. Porque el mismo Señor cuando fue atacado por el enemigo dijo, escrito está. Pero ese escrito está, ¿qué me aplica a mí? De las promesas que hay en el texto bíblico, ¿cuáles son esas promesas que son para mí realmente? Y que no es una calentura mía, sino que realmente Dios sí me lo dijo a mí. Dios sí me lo prometió. Lo que llaman la palabra rem. Y cuando no es. Entonces, con base en eso, ese método alegórico es una excelente herramienta por una parte, pero también por otro lado es bastante delicado. Doris. Al respecto de lo que dice, sí, me tocó ver una familia entera bastante grande que se apartó de Dios precisamente por eso. Fueron a orar por una mujer que estaba enferma y la persona le dijo, sí, es que Dios me está diciendo que esa persona va a ser sana, que la va a levantar. Y esas personas, ella murió. Y todos se argumentaron porque es que Dios nos mintió, nos engañó. Ay, no. Terrible. Lamentable. Lamentable, lamentable. Ese caso ha sucedido una y otra vez y sigue sucediendo. Entonces, y claro, el texto bíblico está ahí. Una persona puede decir, vea, agárrese este texto, cójase ese texto, hágalo palabra, hágalo vida, confiéselo día, mañana, tarde, noche, etcétera, etcétera. Y si no es la voluntad de Dios. Y como no se da, le dicen usted no tiene fe. Entonces queda uno en la iglesia muy mal.
Sí. Entonces, todos esos son conceptos que hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado hay que tener. Yo les recomiendo que tengamos cuidado con eso. Definitivamente. También no sé qué tanto, me imagino que habrá escuchado bastante al respecto de la teoría que se está manejando hoy, de pronto en las iglesias que son más modernas, acerca del gran yo soy, ¿no? Como hay muchas personas que han tomado esa palabra del gran yo soy para utilizarla en yo soy, yo puedo, yo soy capaz, entonces como está en la Biblia y como es de Dios, entonces ya todos los otros son dioses. Una teoría de la nueva era. Sí. Yo he escuchado mucho de los famosos diosesitos junior. ¿Te acuerdas de los famosos dioses junior? Que nosotros somos dioses junior. Y eso que tú estás comentando del gran yo soy, es decir, tomar los yo soy de Jesucristo para aplicarlos a mi vida. Exacto, sí, y lo escuché en una iglesia, o sea, en una de las iglesias grandes que ya se está utilizando esa teoría. La están tomando porque como está en la Biblia y hablan acerca de uno de los nombres de él es el yo soy, entonces que nosotros, como ¿Quién está somos? ahorita esa parte, sí, somos dioses por eso, porque son los que están hablando ahora que yo soy, yo puedo, o sea, todas esas cosas. Oh, qué interesante. Ahí Bueno, involucra el decreto, ¿no? Porque como yo soy Dios, entonces yo puedo Sí, decretar, puedo tener el poder en la palabra. en la Biblia la palabra decreto en la Biblia es una cosa totalmente diferente. En la Biblia la Ajá. palabra decreto es la capacidad que tiene una persona de juzgar entre una cosa y otra, entre una persona y otra, con el ánimo de buscar la mejor solución posible. En la Biblia, el término decreto es el término también para que se utiliza para jueces. ¿Ya? Entonces es una cosa totalmente diferente, no está hablando de que lo que yo hablo, eso sea. Bueno, en fin, entonces son interpretaciones, reitero, aquí no hemos terminado todavía, obviamente hay una cantidad de métodos con los que hay que trabajar. Está, por ejemplo, el método alegórico, que es el método dogmático, ese es espectacular. Este método dogmático, ese lo vemos porque ya se nos acaba el tiempo. Está también, por otro lado, el método, ¿cuál sigue acá? El método liberal, ¿correcto? Entonces, el método existencialista, y ahí vamos con esas cantidades de métodos, pero eso ya los vemos en la próxima clase. Pero entonces la idea es que nosotros entendamos que no es que hayan métodos malos o unos mejores que otros, no. Que la pericia del exégeta está en hasta dónde yo puedo interpretar esta parte de la Biblia con X método y que sigue de ahí para allá. ¿Correcto? Este otro método alegórico, ¿cuándo lo puedo aplicar? Este método dogmático, ¿cuándo? Este método liberal. Y conocer las ventajas y las desventajas de cada uno. Eso es lo que he hecho hoy. Les hablé del método literalista, ventajas y desventajas, con unos ejemplos. Método alegórico, con unos ejemplos, ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, reitero, no es que un método sea bueno y los otros malos, sino que hay que saber cuándo y hasta dónde utilizar cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, ok muchachos, entonces estamos en contacto. Gracias por la clase. Gracias, Estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Un abrazo. gracias. muchas Bueno. Ya gracias. dentro de un momento les envío la grabación.